desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Dice la Biblia, porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado. Una de las cosas que debemos de procurar nosotros obtener es la aprobación por parte del Padre de las misericordias en cada una de nuestra conducta de vida y en cada uno de nuestros diarios vivires, diría usted. Porque no el que se alaba a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios, dice la Biblia, alaba. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, vemos que esa palabra doquimos, que aparece acá en pantalla, nos habla acerca de la resistencia. Quiero regresar, mire, esa palabra aprobado en azul, que usted ve en pantalla. Esa palabra se traduce en el original griego como dóquimos. Entonces, cuando la Biblia acá nos habla a nosotros acerca el tal es aprobado, el tal es dóquimos, nos habla del hecho de que cada uno de nosotros en esa dimensión de ser aprobados por parte de Dios, vamos a ser, valga la redundancia del término, probados y o aquilatados. Esa palabra dice que es propiamente aceptable después de un proceso de aquilatamiento. También nos habla acerca de ser aprobado, de resistir la prueba. Cuando nosotros vamos al diccionario y buscamos esa palabra aquilatar, porque es parte de lo que es parte del proceso en el cual cada uno de nosotros entra al momento de ser probado para ser aprobado, tome nota. Esa palabra aquilatar nos habla, mire, acerca de examinar y graduar los quilates del oro, dice acá, de las perlas o de las piedras preciosas. Se aquilata una gema. De hecho, cuando usted, por ejemplo, compra oro, una de las primeras preguntas que es el oro que me está vendiendo, de cuántos quilates es, ¿verdad? Existen diferentes aquilatamientos. Entonces, cuando nosotros somos probados, dentro del contexto que nosotros podemos comprender en nuestra vida, es que vamos a ser aquilatados. Otra de las acepciones que menciona el diccionario con respecto al aquilatamiento es este que le coloqué en segunda instancia: determinar o juzgar con cuidado. Tome nota que usted y yo somos aquilatados constantemente por parte de Dios. Cuando atravesamos procesos, cuando hay situaciones en las cuales muchas veces nosotros encontramos nuestro ser con duda, cuando vienen pruebas, cuando vienen situaciones adversas, realmente lo que Dios está procurando es aquilatarnos, entender qué calidad de crecimiento, qué calidad de aquilataje tenemos en nuestra vida. Mire, determinar o juzgar con cuidado, esto es lo que hace Dios constantemente en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Determinar o juzgar con cuidado y minuciosidad el valor, importancia o trascendencia de una cosa. Entonces, cuando Dios nos coloca a nosotros en el proceso diario, tome nota, de la prueba o del aquilataje al cual somos sometidos, el propósito de ese aquilataje es conocer y saber qué nivel de madurez nosotros en Dios hemos logrado ir alcanzando a lo largo de nuestra vida en el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros somos aquilatados o somos probados por parte de Dios, existen muchas variantes o muchas variables de las cuales nosotros podemos de alguna manera hacer uso en nuestra vida. Es decir, si somos hombres o mujeres conforme al Espíritu,
en el proceso de aquilataje, lo más seguro es que esa reacción en mí hacia la prueba, hacia la circunstancia que se está presentando con el propósito de probarme, es el hecho, amado hermano, de que yo pueda de alguna manera entender el plan y el propósito de Dios en mi vida. Uno, puedo errar en mi apreciación y puedo errar muy probablemente en mis acciones y o actitudes, o muy probablemente si he logrado aprender la lección a lo largo de la vida, tarde o temprano he de salir aprobado por parte de Dios. Pero para salir aprobado, debo de ser probado primeramente. Entonces, mucho de lo que nosotros hemos estado aprendiendo y hemos estado enseñando en casa, amado hermano, es acerca de la necesidad que como hijos de Dios tenemos de constantemente nosotros estar examinándonos con el propósito que cuando la trompeta del Señor suene, usted y yo tengamos la mayor apariencia en términos de estar cerca de alguna manera de la medida de la plenitud del Cristo de la gloria. Entonces, en los procesos de aquilataje o en los procesos de prueba, que yo creo que todos y cada uno de nosotros de una u otra forma estamos inmersos el día de hoy, cada uno en su diferente aquilatamiento, existe la posibilidad, amado hermano, de que el crecimiento que hayamos obtenido nosotros en Dios nos permita tomar decisiones certeras. O existe la posibilidad de alguna manera que pues evidentemente en el proceso del aquilataje yo no salga aprobado y deba de aprender una nueva dimensión de respuesta por parte de Dios a mi vida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, en esa línea, por eso me era necesario explicarle esto. Dentro de ese proceso es muy probable, amado hermano, que a lo largo de nuestro crecimiento nosotros podamos acertar en muchas de esas situaciones y en algunas otras muy probablemente errar. Recuérdese que nosotros es importante que entendamos incluso los errores en nuestra vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito que a través de la prueba, amado hermano, y en el error en algunas oportunidades podamos ir adquiriendo crecimiento, podamos ir aprendiendo cómo se hacen las cosas y en algunas otras oportunidades cómo no se hacen las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando nosotros erramos, cuando nosotros faltamos delante de Dios, estamos cometiendo pecado delante de Dios. De hecho, la definición de pecado, cuando nosotros vamos al contexto de la palabra, vemos que la palabra pecado, cuando se describe en el contexto de la Biblia, nos habla acerca de errar en el blanco. Y de una manera muy inverosímil, nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la vida, jóvenes, que pues uno ya como adulto pensara que hace pocos años pasamos por la juventud, pero los años van amartillando y van caminando de una manera muy fuerte. La vida nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, es decir, todo lo que Dios de alguna manera utiliza para enseñarnos. La palabra de Dios nos enseña que de una manera muy inverosímil, le decía, los errores, las faltas, de alguna forma dejan procesos de crecimiento y dejan procesos de formación. Errar, la palabra que en el original traduce esta definición que conocemos como pecado o errar en el blanco, mire, esa palabra griega es la palabra hamartia, usted la encuentra acá. Y esa misma palabra que traduce pecar nos habla de pecado pecaminoso. Y quiere decir que cuando yo como hijo de Dios cometo una falta, cometo un pecado delante de Dios, lo que realmente estoy haciendo es errando en el blanco, según nos describe a nosotros su palabra. Esa palabra hamartia que vemos en la parte de arriba proviene de otra palabra en el original, que es la palabra hamartano, que quiere decir propiamente errar en el blanco, que es el origen de la palabra pecado, propiamente errar en el blanco. Mire, no participar del premio, qué tremendo,
errar especialmente de una manera moral, es decir, en conducta de vida. Pero lo más interesante es que no es lo mismo cometer un pecado que practicar. Tome nota que en rojo la última acepción de esta palabra hamartano es practicar el pecado. Y eso nos habla de recurrencia. Eso nos habla de estar inmersos en una circunstancia o en una situación de pecado recurrente. Ahí ya se está practicando, es decir, ya es algo del diario vivir. Entonces, cuando nosotros vemos en el contexto de la palabra, vemos que muchas veces los siervos de Dios cometen faltas, cometemos errores en nuestra vida, tal y como lo describe el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 36. Escucha tú en el cielo y perdona el pecado, mire, de tus siervos. Primera de Reyes. Y perdona el pecado de tus siervos. Adicionalmente dice, y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino, cómo se corrige el error y el pecado, la errancia de los siervos. Dice acá, mire, enseñándoles el buen camino en que deben andar. Lámpara a mis pies, que dice, es tu palabra. El buen camino en que deben andar. Y da lluvia sobre tu tierra, la cual, dice acá, diste a tu pueblo por heredad. En esta oración, el sabio Salomón le pide a Dios que perdone los pecados de los siervos. Y muchas veces nosotros conceptualizamos la circunstancia del pecado como pues situaciones que van directamente amarradas a la carne, ¿verdad? Cuando alguien piensa en pecado, inmediatamente amarra los conceptos de la carne. Pero cuando nosotros estudiamos, por eso quería colocarle la base inicial acerca del pecado, acerca de este perdón de pecado. Realmente lo que el Señor nos está hablando a nosotros es la corrección de alguna manera de nuestra conducta de vida. Entonces existen bíblicamente algunos pecados o algunos errores. De hecho, Salomón dice que debemos nosotros, a través de esta oración, nos deja la simbología colocada, debemos de aprender a pedir perdón por los pecados cometidos. Ahora, cuando hablamos de pecados, estamos hablando de una errancia, de cometer un error, de faltar, de no pegar en el blanco. Eso es parte de lo que de alguna manera nosotros como hijos de Dios, en la madurez de Dios, debemos de entender que es parte del proceso de la vida. Las mejores lecciones que de alguna manera, yo no le estoy diciendo vaya y cometa pecado, no. Pero si nosotros somos sabios, somos inteligentes en Dios, debemos de aprender a lo largo de la vida. Yo creo que los que ya vamos un poco más adelantados en años en esta vida, podemos comprender que mucho de lo que hemos aprendido en la misma ha venido como producto de alguna manera de errores cometidos. Entonces, yo le decía a usted al inicio, inverosímilmente, la cometida de falta y la cometida de errores en el proceso natural del aprendizaje como tal es parte del diario vivir. Sin embargo, es importante entender que cuando nosotros de alguna manera encontramos, basado en el contexto de la palabra, situaciones o circunstancias cometidas por nosotros que han de alguna manera defraudado a Dios, que han ido en contra la palabra de Dios, debemos de ser lo suficientemente sabios para entender que si hemos sido parte de un proceso y que hemos atravesado parte de un proceso en el cual hemos faltado y hemos errado en el blanco, la permisión por parte de Dios de ello, amado hermano, es con
de alguna manera el hecho de que nosotros podamos madurar y podamos crecer. Porque los aciertos no dejan más que la satisfacción de haber hecho las cosas bien. Pero lo que realmente nos enseña en la vida, y jóvenes, esto es importante que lo podamos entender nosotros que pues venimos ahorita saliendo en los 20, 22, 23 años, donde todavía resta mucho de la vida. Los mejores acervos, las mejores lecciones de alguna manera inverosímil, por eso yo le decía de una manera inverosímil, son los errores los que de alguna manera nos enseñan el proceso de la madurez en nuestra vida. Que cuando ya los hemos aprendido y hemos obtenido esa madurez y se vuelven a presentar las mismas circunstancias, en la madurez obtenida viene la reyección o el no gracias, porque ya he aprendido la lección. No sé si me estoy dando a entender. Entonces Salomón ora a Dios y le dice: escucha tú en el cielo, oh Señor, ¿verdad? Parafraseando. Y allá que tú has escuchado en el cielo, Señor, por favor, perdona la errancia o perdona esa falta en el blanco. Es decir, no fuimos lo suficientemente asertivos en nuestra conducta, cometimos una falta, pero en esa falta cometida he aprendido madurez para no volver a caer. De ahí es que una de las cosas muy importantes, por eso le hacía yo la acepción anteriormente, que cuando hablamos acerca del hamartano, no estamos hablando del acometimiento de un pecado, sino que estamos hablando de la práctica, que es muy diferente de pecado. Porque cuando yo practico el pecado, estoy hablando de una recurrencia de vida en la misma circunstancia. De ahí es que nosotros entendemos que el Señor, cuando encontró a la mujer, dice la Biblia, en el acto mismo de la falta, y todos le acusaban, el Señor examinó la vida de ella. Le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Vete y no lo hagas más. Es decir, lo que el Señor estaba motivando a la mujer es a moverse de la dimensión del hamartano en la práctica del pecado, y le estaba diciendo: vete, cometiste la falta, que ese es el Dios de misericordias que nosotros tenemos. Una cosa es cometer una falta y una cosa muy diferente es practicar la falta. Porque entre la comisión de la falta y la práctica de la falta, la recurrencia es la diferencia. No sé si me estoy dando a entender, pareciera trabalenguas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que es válido presentarnos como siervos delante de Dios y orarle al Padre de la gloria porque perdone los pecados. Tome nota, de los siervos y del pueblo de Israel. Entonces, lo que Dios está motivando en este contexto es al examinarnos y evaluarnos constantemente. Por eso es que hemos estado enseñando y hemos estado predicando mucho acerca de las faltas. Y no es para estar tilando, sino que entendemos que en esa dimensión del entendimiento de la falta cometida por mí, no debe de haber recurrencia. De lo contrario, no estoy saliendo de la dimensión del error, de la falta, es decir, de errar en el blanco en mi vida, sino que me mantengo en un proceso de vida que me va de alguna manera, amado hermano, a colocar en una posición que definitivamente bajo ningún contexto va a ser grato para mi vida, mucho menos agradando el corazón de Dios. Entonces, cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, vemos que hay errores, faltas, pecados, póngale el nombre que usted quiera, basado en los dos vocablos que estudiamos anteriormente, que debemos de examinar en nuestra vida. ¿Con qué propósito? Si lo hemos cometido, poder recibir esa palabra de bendición por parte del Cristo de la gloria, que hoy nos diga: vete y no lo hagas más. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, si nosotros anhelamos ir de regreso a la casa del Padre, personalmente creo que esta dispensación que hoy estamos viviendo en el Espíritu, amado hermano, es un tiempo de perfección y de limpieza. Un tiempo de purificación es el tiempo en el cual debemos de preparar nuestro equipaje, amado hermano,
porque el advenimiento de nuestro amado Señor es pronto. Las señales que están marcadas en esta dispensación de tiempo las vemos de una manera muy palpable. Es decir, nosotros como siervos de Dios podemos declarar: el tiempo de la venida del Cristo de la gloria se acerca cada día más. Y si tú y yo no estamos preparados, ¿de qué manera? Limpiándonos constantemente y abandonando la dimensión del pecado, la dimensión del errar en mi conducta de vida cristiana, muy probablemente sea de aquel grupo que me quede para ser perfeccionado y purificado durante el tiempo de la tribulación. ¿Cuántos anhelan quedarse en el tiempo de la tribulación? Ninguno. Entonces, si no anhelamos ser partícipes de ese tiempo, el tiempo, los días que hoy vivimos, es el tiempo perfecto para nuestra perfección y para nuestra limpieza, amado hermano, procurando alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, yo le quise colocar acá algunos errores de los siervos que nosotros como hijos debemos de considerar de una manera muy especial. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 25. Necesito entonces entrar en la enseñanza. Versión Reina Valera Gómez. Errores que debemos de considerar en nuestra vida cristiana diaria, y si las estamos cometiendo, colocarlas en el altar del Señor para decirle: Padre, perdóname, por favor reivindícame, Señor, y dame la oportunidad del cambio. ¿Cuántos anhelamos el cambio en nuestras vidas? Dice la Biblia: y él entró y se puso delante de su Señor. Y Eliseo le dijo: mire, este es un siervo. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Problema número 1, se lo coloqué ahí en color azul. Ahorita le voy a enseñar acerca de ello. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Verdad o mentira? Pregunto, ¿verdad o mentira? Ok, versículo 26. Él entonces le dijo: no fue contigo mi corazón. ¿De quiénes estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de Giesi con su señor Eliseo. No fue contigo mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Esto es Eliseo hablándole a su siervo Giesi. Por eso se le llama el error del siervo, porque Giesi era siervo ¿de quién? De Eliseo, de Dios a través de Eliseo. Él entonces le dijo: no fue contigo mi corazón. Que eso vale la pena hacer notar, que el corazón del ministro está con los siervos. Y a veces nosotros pensamos que el pastor no sabe, no entiende, no comprende, no se entera. Pero el corazón del siervo, el corazón del ministro, está con el corazón de los siervos de Dios. Conoce aún sin estar en presencia. Y le dijo: no fue contigo mi corazón. Es decir, pues tú sabes que mi corazón está contigo, Giesi, ¿por qué me mientes? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, ¿acaso es tiempo? Segunda acepción en color azul. ¿Acaso es tiempo de tomar plata, de tomar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Cuántos hay ahí? Son 7 si no estoy mal. Plata, ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. 8. Por tanto, el resultado de la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Se instaló una maldición generacional. Tome nota, porque muchas veces oramos preguntándole: Dios, Señor, ¿qué es lo que está aconteciendo? ¿Por qué estas cosas están sucediendo en mi vida? ¿Por qué está sucediendo esto en mi familia? ¿Por qué está sucediendo esto en mi trabajo? Y a veces las respuestas de Dios son tan escuetas y tan sencillas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente para siempre. Es decir,
instalo una maldición en ti, Giesi, para ti y para toda tu casa. Y salió de delante de él leproso, en automático, no fue mañana, ahí mismo. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Cuál fue el error del siervo Giesi? Ese error de ese siervo para mí es una lección en esta mañana. El resultado fue maldición generacional. ¿Quién cometió la falta? Giesi. ¿Quiénes fueron perjudicados? Su descendencia. ¿Como consecuencia de qué? De error cometido, de errancia cometido, por no decir de pecado cometido. Aquí le vamos a llamar error, aunque ya sabemos que errar en el blanco bíblicamente es pecar. Pero en este caso Giesi erró en el blanco. ¿Por qué? Porque le mintió al siervo. Cuidado en levantar mentira. Cuando tu pastor, el ministro que te cubre, y perdóneme que hoy vaya directo, pero creo que el tiempo lo amerita. Cuando tú levantas palabra de mentira a respuesta de algo que el ministro que te cubre pregunta, estás cometiendo error. Segunda de Reyes 5:25 nos presenta dos errores de un siervo: la mentira y tomar cosas fuera de tiempo. Muchas veces nos preguntamos nosotros por qué las circunstancias en mi entorno no son como yo deseara. Pero cuando tú le mientes a tu cobertura, cuando tú le mientes al ministro, al pastor, que por alguna razón te llamó a la oficina pastoral: mira hijo, mira hija, ¿qué está pasando con esto y esto y esto? Y lo que sale de nuestros labios son mentiras. ¿Por qué no vas a venir hoy al servicio de domingo? Porque tengo X o Y compromiso que hacer. Y tú sabes que es mentira. Estás cerrando en el blanco. Y ese errar en el blanco, ese nivel de pecado, trae como consecuencia el pago por parte tuya y de tu familia. Entonces tenemos que entender que muchas veces las familias entran en proceso de trato por parte de Dios como consecuencia de este primer peldaño que estamos hoy escalando. Los siervos que mienten y se adelantan a tomar las cosas, muchas veces somos prontos en nuestras decisiones y tenemos que aprender a reposar en Dios. Cuando nosotros tomamos actitudes fuera de tiempo, tomamos decisiones fuera de tiempo sin cobertura. Mire hermano, yo no pretendo que usted me cuente todo lo que hace o deja de hacer. Me volvería loco. Pero aquí hay dos lecciones muy importantes que nos pueden a nosotros hacer errar en el blanco: la mentira y el destiempo. Cuando los jóvenes se casan en destiempo, trae consecuencias. Cuando traes una relación indebida a tu matrimonio, al entendido por señas, caes en destiempo y caes también en mentira. Entonces tenemos que ser sabios, prudentes e inteligentes en eliminar y alejar de nuestra vida la mentira, pero más allá, el aprender a que todo, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, todo tiene un tiempo. Cuando nosotros nos adelantamos a nuestras decisiones, sean las que sean, y tomamos decisiones fuera de tiempo, cuando actuamos fuera de tiempo y bajo la influencia de la mentira, estamos sometiendo a nuestras familias a un trato de Dios, indefectiblemente. Es un tiempo en el cual debemos de examinar, amado hermano, cuánta verdad hay en nuestros labios y cuánta mentira emana de nuestra boca.
Y muchas veces cuando hemos tomado decisiones en las cuales muchas veces Dios nos ha dicho, mira, espera, no es tu tiempo. No, pero yo creo que sí. Pero Dios dice que no, pero yo digo que sí. Pero Dios dice que no. Bueno, entonces procede como tú consideres. Pero debes de saber que mentirle al siervo de Dios y tomar decisiones fuera de tiempo traen una consecuencia. Muchas veces nosotros, amado hermano, nos acercamos a Dios con preguntas. Padre, ¿por qué sucede? Cuando tú tomas a Dios en cuenta en tus decisiones y erras en el blanco, muchas veces, amado hermano, es parte del proceso de la madurez. Porque en esa caída debe de haber madurez. Es decir, se te permite cometer la falta una vez. Porque ya la segunda es un jamartayo. ¿Cómo le dijimos la palabra? Jamartio. Que es que la recurrencia de algo. Entonces, uno de los errores más grandes que cometen los siervos y comete el pueblo de Dios, porque dice acá, Salomón oraba y decía, perdona los pecados de los siervos y del pueblo de Dios. ¿Qué pecados? La mentira. ¿Cuánta mentira hay en nuestra boca? ¿Cuánta mentira muchas veces entregamos a aquellas personas, amado hermano, incluso que amamos por miedo? ¿Y cuántas veces nos hemos adelantado a tomar decisiones en nuestra vida en las cuales Dios nos ha dicho, ten paciencia, tranquilo, yo voy a tomar acción? Y terminamos metiendo nuestro conocimiento y nuestro deseo en medio de la circunstancia. Y como consecuencia de ello después vienen procesos de trato por parte de Dios. Entonces, errar en el blanco es mentir. Aleja la mentira de tus labios. Errar en el blanco, amado hermano, es hacer cosas fuera de tiempo. En este caso, dice la Biblia que Giezi tomó ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, bueno, lo que le haya entregado Naamán. Creo que fueron unas mudadas de ropa y unas cosas por el estilo. Pero no era el tiempo. Eclesiastés nos dice que para todo hay un tiempo. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Pero todo lo que acontece en nuestra vida, pueblo de Dios, debe de estar bajo la cobertura de Dios y en el tiempo de Dios. Por eso es que tú y yo somos hombres y mujeres bajo cobertura, porque entendemos que en la dimensión de la cobertura hay bendición de Dios. La mentira y el destiempo son errores que regularmente nos hacen errar en el blanco. Mira lo que dice Proverbios capítulo 30 versículo 10. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo contigo, dice acá, mire. ¿Cuántas veces ha habido palabra de maldición? Aquí nos habla a nosotros que el segundo error, viéndolo en secuencia, es la maldicencia. Mire, le puedo hacer una pregunta. ¿A cuántos de nosotros todavía se nos salen maldiciones de la boca? Cuando esté enojado, no de diario, pero cuando esté enojado, cuando está así bien enchinchado, hermano, empieza a hablar cosas que están fuera del orden y termina maldiciendo a las personas que están en su entorno. ¿Habrá alguien acá que todavía de alguna manera de sus labios escapen palabras de maldición o de acusación? Porque la Biblia dice, no acuses al siervo del Señor, no vaya a ser que te maldiga. Entonces muchas veces hay castigos instalados en nuestra vida como consecuencia de lo que hablamos. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de ser prudentes en nuestra forma de hablar. Muchas veces hay tratos en nuestro entorno que no entendemos y decimos, pero ¿por qué? Si yo soy un siervo de, yo le sirvo al Señor, yo soy un hombre que diezma, yo soy un hombre que ofrenda, yo soy un hombre que sirve en la iglesia. ¿Qué está pasando en mi entorno? Examina tu conducta de labios, porque muchas veces hablamos cosas que no son. Y dice la Biblia que cuando hay acusación hacia los siervos,
Cuando empezamos a juzgar y a acusar a los siervos de Dios, permitimos que se instalen tratos de Dios y erramos en el blanco. Es decir, cuando yo hablo en acusación hacia un siervo, ¿qué estoy cometiendo? Falta. Estoy errando en el blanco, entiéndase bajo la traducción, estoy cometiendo pecado, estoy errando. ¿Por qué? Porque parte de lo que Dios no tolera en mi vida, y es de aquí donde tenemos que empezar a desprendernos, amado hermano, para poder seguir avanzando en crecimiento. La acusación a los siervos de Dios es penado por parte de Dios. ¿Quién es un siervo de Dios? Todos los que servimos de alguna manera en la obra de Dios. Miren qué cometen errores los siervos. Proverbios 22:7. De todo esto tenemos que cuidar nuestra conducta de vida. ¿Cuántos anhelamos irnos de regreso con el Señor cuando venga? Elimina estos errores que otros siervos cometieron de tu vida, de tu conducta de vida, de nuestra conducta de vida. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea del pobre o de los pobres, y el que toma prestado, ¿qué dice acá? Es siervo, la servidumbre. Siervos que se la viven pidiendo prestado. ¿Se recuerda que hemos enseñado a la luz de la palabra que no es prudente ni dar? Yo creo que lo enseñamos hace alguno de estos domingos, ¿verdad? La prudencia de no dar prestado y la prudencia de no pedir prestado. Estamos cometiendo falta, estamos cometiendo error cuando nosotros somos hombres, amado hermano, que proveemos, por ejemplo, a algún hermano, que por eso es que yo regularmente le digo a usted en la congregación: hermano, no preste dinero. Y si va a proveer porque le están pidiendo, ofrende. Porque mire, cuando nosotros venimos delante del Rey de la Gloria, dice la Biblia que somos sacados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Instalamos el señorío del Cristo de la Gloria en nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Cuando alguien se convierte en prestamista, se está convirtiendo en señor de aquel al que le está dando prestado. Y si nosotros somos hijos de Dios y entendemos el contexto de la palabra, sabemos que como hijos de Dios no podemos ser provisores de préstamos a nadie. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy al hermano prestado, dice la Biblia que aquel que da prestado se constituye en señor del que está recibiendo. Entonces, si yo le presto al hermano porque tiene necesidad, me estoy convirtiendo en su señor. Y si me convierto en su señor, estoy despojando al Cristo de la gloria, por así llamarlo, del señorío que él tiene establecido sobre mi hermano. Y si yo pido prestado, esos son los errores de los siervos. Tú y yo no debemos de cometer estas faltas. Y aquel que pide debe de saber que se va a convertir en siervo de aquel que le está dando, bíblicamente hablando. De ahí es que la enseñanza que, pues como hijos de Dios, nosotros no podemos ser prestamistas. Si alguien tiene un negocio ahí de dinero que esté prestando, sálgase de ahí pronto, porque en ese negocio no hay bendición, dice la Biblia. Muchas veces cuando la necesidad apremia, lo primero que hacemos es salir a pedir, y no sabemos que en esa búsqueda de provisión, realmente lo que nos está llegando es un señorío que no es el señorío del Cristo de la Gloria. Entonces, el maldecir con mis labios y el acusar con mis labios es un error. Nunca cometas esa falta. Y cuando se trate de economía, amado hermano, hay que buscar medidas alternativas. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado, ¿qué dice? Servidumbre. Entonces hay una servidumbre instalada. Y es complicado, amado hermano, enseñar y predicar acerca de esto en medio de un país donde la economía está quebrada completamente. Porque muchas personas, al ritmo en el que estamos hoy trabajando y operando,
muchas personas ya se encuentran en condiciones. Mire hermano, nosotros, a pesar de ser un país que le llaman país tercermundista, tenemos bendición de Dios. Usted viaja al interior de la República y usted mira los mercados cantonales o los mercados municipales abarrotados de fruta, de verdura, de provisión. Hoy por hoy, en Asia y en Europa, hay etnias muriendo literalmente del hambre. Nosotros somos un pueblo que es bendecido por parte de Dios de una manera grande. Entonces, cuando venga la escasez delante de ti, amado hermano, hay que saber cómo afrontarla. Pero uno de los errores más recurrentes cuando la economía pega es inmediatamente procurar buscar quién nos presta dinero. Y ahí se están moviendo señoríos instalados. ¿Cómo? A través de la transacción económica. Cuando nosotros debemos, amado hermano, estamos permitiendo la instalación de un señorío sobre nuestras vidas. Un hijo de Dios no se puede mover en esa línea, no se puede mover en esa dimensión. Entonces muchas veces cerramos en el blanco, vamos caminando pensando que vamos haciendo las cosas bien, pero estamos permitiendo todavía de alguna manera que situaciones como estas nos alcancen y causen detrimento en nuestra vida espiritual. Mire lo que dice el libro de Proverbios, siempre sobre los siervos. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Error instalado en medio de los siervos y en medio del pueblo de Dios. Cuando se da instrucción o se da consejería y se decide no hacer caso. ¿Cuántos somos obedientes delante de Dios en esta casa? Cuando nosotros caminamos en una conducta de vida, amado hermano, y esto es muy importante aprenderlo por parte de los jóvenes, que es donde se mueve mucho. Mire, yo he aprendido a lo largo de la vida que en el caminar las dispensaciones de conducta varían en un ser humano. Y una de las afecciones más grandes sobre la juventud es la rebeldía. Y el pensar que van a descubrir el agua azucarada, o pensamos que algún día habríamos, y se lo digo pues porque uno, pues vamos caminando, amado hermano, ya a estas alturas, hace ratos que pasé yo los 20 años. Pero si alguien me hubiera enseñado en ese tiempo, en esa dispensación, que el aprender la obediencia era lo más importante para poder tener una calidad de vida diferente, tal vez hubiera sencillamente caminado por veredas y rumbos diferentes que no me habrían traído tanto dolor. Entonces el consejo y la instrucción son importantes a lo largo de nuestro crecimiento. Y uno de los errores más comúnmente cometidos a lo largo de la vida, según describe el libro de Proverbios capítulo 29 versículo 19, es no aprender a hacer caso sobre aquellas instrucciones que nos son dadas. Por eso la Biblia dice obediencia. ¿Qué quiere Dios? Obediencia a una conducta de vida en santidad. Obediencia en el entendimiento de que en la palabra de Dios yo debo de crecer. Obediencia a lo escrito en la palabra para traer a mi vida tiempos de refrigerio. Entonces, ¿cuál es el error grande que cometen los siervos y el pueblo? La no obediencia a la palabra de Dios. Cuando un hombre de Dios es desobediente, abre dispensaciones, abre tiempos o abre circunstancias en su vida que de alguna manera van a traer dolor, porque regularmente en la desobediencia se instala el dolor, amado hermano.
porque tarde o temprano trae repercusiones. Quiero ir avanzando. Wow. Salmos capítulo 19, versículo 13. Hay que ser obedientes a Dios, obedientes a nuestras autoridades. Bueno, eso dice la Biblia, ¿verdad? Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios, desde la instalada en casa paternamente hasta la instalada presidencialmente. Aunque a veces no nos parezcan, son las autoridades instaladas por parte de Dios. Salmo 19:13. Mire otro error cometido por los siervos. Preserva también a tu siervo. ¿De qué? ¿Qué soberbia? ¿Alguien me puede buscar el concepto de soberbia en el diccionario, por favor? ¿Qué soberbia? Rebeldía, orgullo. ¿Qué más podría ser soberbia? Altivez, arrogancia. ¿Qué más? Todo eso. ¿Perdón, hijo? El sentido de superioridad. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio. ¿De qué? De gran rebelión. Pero la Biblia dice, amado hermano, que uno de los errores más grandes cometidos por los siervos es la soberbia. ¿Cuántos soberbios sabemos en esta mañana aquí? Tremendo, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos anhelamos bendición? Levánteme su mano. De Dios, de Dios, de Dios. En esta línea de ocurrencia de errores no hay bendición. Aquí vamos por la número 5. Y en esas 5 actitudes de vida no vas a encontrar la bendición de Dios. Cuando hay soberbia, cuando hay desobediencia, mire, cuando somos hombres y mujeres que nos gusta pedir prestado, cuando en nuestros labios hay instalados palabras de maldición hacia quien sea, y mire, cuando mentimos y actuamos en destiempo. Si estas 5 ocurrencias están en nuestra vida diaria, tal vez por ahí podríamos ir encontrando la razón, por si hay alguien, ¿verdad? Yo anhelo y deseo que te vaya bien en todo. Así como el siervo Juan le dijo a Gallo, yo deseo que te vaya bien en todo y tengas salud. Pero le dijo, ¿cómo? Así como que, y muchas de estas están amarradas al alma. Entonces, si nosotros anhelamos bendición de Dios, no podemos tolerar ni la soberbia. No podemos tolerar, amado hermano, la desobediencia. Si en mi boca hay soberbia, si en mi conducta hay soberbia, no hay bendición de Dios. Queremos la bendición de Dios, pero si mi carácter es soberbio, es imposible que la bendición de Dios vaya a venir sobre mi vida. ¿Por qué? Porque Él no opera sobre los soberbios. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿A quiénes preserva Dios de la soberbia? A los siervos. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio ¿de qué? De la rebeldía. 5 actitudes que no producen bendición. Mire lo que dice el Salmo capítulo 119, 176. Se lo digo, hermano, porque a veces nos preguntamos. Bueno, o por lo menos yo me lo he preguntado alguna vez, ¿verdad? No sé si usted, tal vez solo yo me lo pregunto, ¿va? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no me fue bien en esta situación? ¿Por qué están habiendo tantos problemas en esta línea? ¿Por qué las cosas no están caminando, Señor, como yo anhelaba y como yo quería? Porque debo de examinarme a mí mismo y ver si mi conducta de vida, entiéndase, algunas de estas actitudes no están manifiestas en mí. Yo anduve errante como oveja extraviada. Mire, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de los mandamientos. Una de las cosas que a veces cometen los siervos
es andar errantes como ovejas extraviadas, como ovejas sin pastor, porque no tienen la identidad paterna de una casa instalada en su corazón. Andar de iglesia en iglesia, andar de congregación en congregación, siendo siervo de Dios, puede ser el producto y el resultado de una errancia en mi vida. No le estoy hablando a usted, bueno, el Señor me habló que me moviera de casa, de congregación, porque Dios habla. Estoy hablando de una persona, por ejemplo, que ahorita vamos a, ¿qué mes estamos ahorita? Septiembre. Es el mes número 9. Sí, ¿verdad? Ya para el mes noveno de este año, ya se ha movido por lo menos unas 5 o 6 veces de congregaciones. Ahí hay una errancia. Porque yo entiendo cuando el Señor dice, bueno hijo, ya has recibido lo suficiente en esta casa, te voy a mover a otra dispensación donde te van a enseñar algo diferente. No le estoy diciendo algo mejor, no, algo diferente. Porque yo personalmente a lo largo del tiempo ministerial he entendido que cada iglesia entrega una dieta diferente de alimento. Y llega el momento donde pues ya no necesitas más leche y no necesitas más esto, necesitas otro tipo de alimento y por tanto te voy a mover. Es decir, el Espíritu Santo mueve, pero debe de ser el Espíritu Santo el que guíe, porque solo el Espíritu guía toda verdad. Que es muy diferente a estarse cambiando. Hermano, mire, son 9 meses, ya se cambió 18 veces este año, dos iglesias por mes. Ahí hay algo extraño, ¿verdad? Eso es producto de una maldición de rancia. ¿Como consecuencia de qué? Del no reconocimiento de una autoridad. La iglesia donde tienes problemas, esa es la iglesia que de alguna manera te está colocando a ti a enfrentar a los gigantes que no has vencido. Por eso es que cuando nos cambiamos de congregación sin la guianza del Espíritu Santo, el mismo gigante que te está maqueando en una iglesia te va a maquear en la otra. Porque al final del día el trato viene de parte de Dios y no va directamente ligado a la congregación, sino que va directamente ligado a la condición del alma, del corazón, del espíritu. De ahí es que hemos entendido que cambiar de cama no sana al enfermo. ¿Cuántos decimos amén? Por si estabas pensando, sí, me voy de la iglesia porque aquí el pastor, qué sé yo, póngale cualquier cosa, ¿me entiende? Porque bendita misericordia de Dios, aquí solo ovejas preciosas hay, ¿verdad? Mire, una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, hermano, después de la zaranda, diría usted, ¿va? Son las ovejas tan preciosas que el Señor ha entregado siempre a esta casa. No se lo digo por ufanarlo, pero si Dios me diera el chance de volver a pastorear, le pediría que fuera una congregación como esta, amado hermano. Le estoy hablando de más adelante, ¿verdad? Allá en las Pleiades. Yo lo bendigo, hermano. Yo le doy gracias a Dios por el pueblo de esta casa, de veras. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. De veras que sí, amado hermano. Yo oigo a algunos pastores que de veras es que les va como en feria, hermano. Y digo yo, bendito Dios, Padre de la gloria, Dios de las misericordias, Cristo resucitado. Gracias por ese pueblo tan precioso. Hay problemas, como en toda casa. Hay situaciones difíciles, como en toda iglesia. Pero el Señor está en nuestro corazón y nuestro anhelo siempre es procurar buscar que sea Él el glorificado. Si tengo que morir, pues me muero y ya, ¿verdad? Estoy hablando a la vieja manera de vivir, porque yo siempre le he pedido, yo le pido a Dios que me dé largura de años, fíjese, hermano. No sé cuántos años Dios me vaya a regalar de vida, ¿verdad? Pero yo le digo, Señor, yo quiero tener largura de años. ¿Cómo voy a terminar en esa largura de años? Solo Él sabrá, ¿va? Porque ya viene la contraparte, ya de 80, 90 años ya lo tienen que andar cuidando uno, hermano. Y a veces no es grato, por lo que yo he visto.
Pero Dios lo bendiga, hermano, yo lo amo en Cristo Jesús, de veras. Y le doy gracias a Dios por permitirme el privilegio de pastorearle. Mire, Mateo capítulo 10, versículo 24, y con esto quiero ir aterrizando por razón de tiempo. Porque aquí para entregar hay un montón, amado hermano, pero por cuestión de tiempo, desafortunadamente tenemos que ir bajándole las revoluciones. Mire, el discípulo no es más que su maestro. Alguien me dijo esta escritura hace unos días. ¿Quién me la estaba platicando yo? ¿Con quién platiqué recientemente? Que me reuní a platicar y me dijo precisamente este versículo, y hasta ahorita estoy aterrizando acá. Mire, hijos, nunca se sientan más que sus padres. Estoy hablando en la dimensión espiritual. Siervos que se sienten más que su propio Señor. Ese es un error, ese es un pecado instalado en el corazón. El discípulo no es más que su maestro. Ya me acordé con quién lo estaba hablando. Ya me acordé con quién me junté a desayunar y platicamos acerca de esto. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Cuando te empiezas a sentir más, mire, esto no lo digo por Byron Girón. Por favor, quiero ser claro, desdibuje mi nombre. Quíteme ahí el nombre y póngalo por un lado. Le estoy hablando del siervo. Nunca se sienta más del siervo. Si somos discípulos, no te conviene sentirte más que tu pastor. Es como pastor, no te conviene sentirte más que tu apóstol. O sea, me estoy dando yo mismo, ¿me entiende? Porque cada cosa tiene su lugar. Y uno de los errores de los siervos es cuando el discípulo piensa que es más que su maestro, porque dice la Biblia que no lo va a hacer. El discípulo no es más, ni el siervo es más. ¿De quién? Que el maestro y que el Señor. Se lo digo porque ese error suele cometerse. Así como dijo alguien, no, es que el pastor a mí ya no tiene nada más que enseñarme. Así me dijo un día un hermano X, ¿verdad? Que Dios lo bendiga y que siga creciendo por otro lado, ¿verdad? Pero cuando alguien te dice eso, tú sabes que hay orgullo instalado en el corazón. No cometas esa falta. Los hermanos que se están adoctrinando en las escuelas de doctrina, no se sientan más los alumnos que los maestros. Tal vez sabe más, gloria a Dios. Tal vez usted es más docto. Tal vez usted predica mejor que su pastor. Tal vez Dios le da a usted más remas que a su pastor. Tal vez el Señor le revela a usted más que su pastor. Pero no se sienta más. ¿Por qué? Porque hay establecido un orden jerárquico. Cuando este tipo de conductas se instalan en el corazón, pecado, entiéndase, error. Por eso no le quise hablar a usted acerca de esta dimensión como pecado, como tal, aunque es un pecado. Le quise llamar errando en el blanco. Entonces, si vamos con estos contrapesos, es difícil que podamos ascender delante del Señor. Porque siendo soberbio, mire, ¿acaso no dice el Señor que Él es manso y humilde de corazón? ¿Acaso no dice el Señor que Él ve de cerca a quiénes? A los soberbios. Él ve de cerca al humilde y mira de lejos ¿a quién? Al altivo, soberbio y rebelde. Eso es una actitud de corazón que debo de dejar tirada. Porque si llevo actitud de rebelde, si llevo una actitud de prepotencia, delante del Señor no me puedo presentar. Porque Él mira de cerca al humilde, pero al rebelde y al altivo, dice la Biblia, que lo mira de lejos. Entonces aquí vemos 7 excesos de equipaje, si usted le quisiera poner nombre, con los cuales usted y yo no podemos ir delante del Señor. Por eso es importante empezar a dejar todo este exceso. Si te gustaba lo ajeno, no lo hagas más. ¿Por qué? Porque los ladrones no heredan. ¿Te gusta el hermano de tu mismo sexo? Cambia. No es que con la diversidad de género, no, la Biblia dice
que los homosexuales no heredarán. O sea, perdónenme, yo no tengo ningún problema con esas personas, que Dios las bendiga, pero con esas mañas no se llega al cielo, aunque esté aprobado terrenamente. Entonces hay excesos de equipaje que tenemos que dejar. Sentirse más que su Señor, sentirse más que el ministro que le cubre, eso es un exceso de equipaje. Se lo estoy diciendo con amor, porque yo también me tengo que pesar ahí. Cuando yo me siento igual o más que mi pastor, estoy lavado, hermano. Estoy hablándome a mí mismo. ¿Estás lavado, Bairito? ¿Por qué? Pues porque ahora te sentís más que tu pastor. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página.